Muy buen día chicos, como lo trabajamos en la clase anterior, se pudieron dar cuenta, comenzamos a trabajar lo que son expresión de un decimal a un número racional, comenzamos a trabajar lo que son los números racionales, también conocidos como fracciones, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Recordemos que todo conjunto de números que se trabaja dentro de nuestro sistema, pues tiene sus operaciones y sus formas propias de poder realizarse. En este caso, operaciones con números racionales. Cuando hablamos de operaciones con números racionales, nos enfocamos principalmente en todas aquellas posibles que se puedan dar dentro del tema. En este encontramos sumas de fracciones, restas de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones. También encontramos incluso lo que son operaciones combinadas con fracciones y encontramos también lo que son potencias de fracciones, raíces cuadradas de fracciones y así sucesivamente. Entonces, pero para ello debemos de conocer, vamos a recordar un poco acerca de lo que son las fracciones. Recordemos que hay diferentes tipos de fracciones, entre ellas encontramos fracciones homogéneas, o sea, prácticamente aquellas que tienen igual denominador. Fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Bueno, entonces, en la clase de hoy lo que vamos a trabajar son suma de fracciones homogéneas, o sea, de igual denominador, y resta de fracciones heterogéneas, o sea, de diferente denominador. También vamos a trabajar lo que son multiplicación de fracciones, al igual que vamos a trabajar resta de fracciones con igual denominador. También vamos a trabajar lo que es la división de fracciones. Entonces, espero que pongan bastante atención en esto para que pues no hayan dudas. En este caso, recordemos que para solucionar algunas situaciones cotidianas se hace necesario plantear y resolver operaciones entre números racionales. Por ejemplo, dice en un almacén de pintura, necesitan saber la capacidad que debe tener un empaque en el cual se van a envasar mezclas de dos colores distintos. Si el empaque debe contener un tercio de galón de pintura blanca y un cuarto de galón de pintura azul, se quiere resolver la operación un tercio más un cuarto para saber qué capacidad mínima debe tener el empaque. Y para conocer cuánta pintura blanca más que de azul se requiere, se debe resolver la operación. En este caso sería una resta. Entonces, para ello debemos de tener el conocimiento previo para poder realizar ese tipo de operaciones cotidianas que se nos presente. Por ejemplo, cuando hablamos de adición y sustracción, o sea, también conocidos como sumas y restas de números racionales con igual y distinto denominador, el resultado de la adición o sustracción de dos números racionales con igual denominador es un número racional con el mismo denominador. En este caso, cuando hablamos de suma o resta de fracciones de igual denominador, pues van a tener el mismo denominador. El numerador del resultado es igual a la suma o resta de los numeradores. Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar dos operaciones. Tenemos la operación A, por ejemplo, que corresponde a una suma de fracciones. Y en esta pues tenemos la operación siguiente. Tenemos 2 tercios más 5 tercios. Entonces, si se dan cuenta, en este caso es una suma de fracciones de igual denominador, debido a que ambas fracciones pues tienen el mismo número como denominador. Entonces, en este caso lo único que hacemos es sumar los numeradores, en este caso 2 más 5, que nos da como resultado 7, y el número 3 solo lo copiamos. En este caso pues es sencillo, dado de que hay solo el denominador es el mismo. Cuando los resultados acá se pueden simplificar, entonces lo tenemos que hacer y simplificarlo hasta la mínima expresión.
Mínima expresión significa reducirlo hasta que ya no pueda más. O sea, si se puede llegar hasta 1, llegaremos hasta 1. Eso significa simplificar o reducir hasta su mínima expresión. Este es en caso de la suma. Por ejemplo, tenemos acá en el caso de la resta. Como ustedes pueden observar, la operación B, tenemos acá una resta y esta está formada por ejemplo, tenemos un octavo menos, abrimos paréntesis, tenemos una fracción negativa de 7 octavos. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos lo que es una operación con una resta, perdón, con denominadores iguales, pero tenemos un signo negativo. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que procede en este momento. Bueno, en este caso vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a colocar acá el signo igual. Yo voy a trazar una pequeña línea acá para que sea más entendible. Voy a copiar mi denominador, porque como el denominador es el mismo, y voy a colocar acá 1 menos 7. Entonces vamos a proceder en este caso a realizarlo de la siguiente forma. Algo que debemos de tomar en cuenta son las reglas de los números enteros. Ustedes se recuerdan que en clases presenciales, pues si les explicaba estas reglas, ustedes las han de tener en sus notas, y que cuando nos encontramos con signos iguales, pues procedemos a sumar. Entonces en este caso tenemos acá que se sumaría el 1 con el 7 y nos daría como resultado 8 positivo. Y copiamos el denominador y entonces nos queda 8. Al momento de reducirlo o simplificar este resultado, por ejemplo, octava parte de 8 es 1 y octava parte de 8 es 1, entonces solo lo dejamos como 1. Esa fracción quedaría reducida a 1. Entonces a esto se le llama reducir una fracción hasta su mínimo representante. Entonces en este caso, para que ustedes lo tomen en cuenta, ahora cuando una fracción ya no se puede reducir o simplificar, pues se deja de esa manera. Vamos a trabajar otros ejemplos. En este caso tenemos el ejemplo C. Tenemos C y es una suma. El ejemplo C es una suma de fracciones. Entonces tenemos 9 cuartos más 7 quintos. Entonces en este caso, si se dieron cuenta acá, el ejemplo que les daba anteriormente es de igual denominador. Entonces en este caso es de diferente denominador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Es encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 5, o sea el MCM, para poder encontrar un denominador común y poder realizar esta operación. Entonces, para explicárselo detalladamente, lo voy a hacer con lápiz para después borrarlo. Yo voy a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 5. 5 no tiene mitad, entonces lo voy a bajar. Mitad de 4 es 2. Todavía hay un número al cual yo le puedo seguir sacando mitad, entonces sigo. Mitad de 2 es 1 y 5 solo lo bajo. 5 solo tiene quinta parte nada más, entonces quinta parte de 5 es 1. Ahora multiplico sus factores comunes, que son 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20. Entonces mi denominador común, yo lo voy a colocar acá, voy a hacer una pequeña línea. Mi denominador común es 20. Entonces ya realizado esto, entonces ahora sí puedo borrar para que no me ocupe tanto espacio y poder ir trabajando de una manera ordenada. Entonces ahora que ya saqué mínimo común múltiplo, o sea que tengo mi denominador común, procedo a hacer lo siguiente. Tengo acá 20, observen bien qué es lo que voy a hacer. Este 20 que tengo acá lo voy a dividir entre cada uno de los denominadores de las fracciones anteriores. Entonces 20 se divide entre 4 y 20 dividido 4 pues me va a dar a 5. Entonces ese 5 que salió, o sea, es resultado de la división, lo multiplico por el numerador. Entonces 5 por 9 me va a dar 45. Entonces me queda acá 45. Este signo más que se encuentra en el centro lo voy a trasladar para acá. Entonces se traslada
y me queda en ese lado. Entonces le voy a hacer una flechita acá para que ustedes vean que se está trasladando. Entonces ahora me corresponde dividir 20 dividido entre 5, me va a dar a 4. Ahora ese 4 lo voy a multiplicar por 7. 4 por 7 me da 28 y lo escribo de este otro lado. Entonces, ahora sí, como ya tengo un denominador común, ya puedo proceder a sumar lo que son los numeradores que me resultaron. Entonces ahora 45 más 28 me va a dar el resultado de 73. Por ejemplo, tengo acá 73 veinteavos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 73, por ejemplo, 20 tiene mitad, lo puedo intentar simplificar, va a tener cuarta, va a tener quinta parte, va a tener décima parte y va a tener veinteava parte. Pero 73 no tiene ni mitad, no tiene ni cuarta parte, no tiene ni quinta parte, no tiene ni décima parte, ni tiene veinteava parte. Entonces, por lo tanto, la mínima expresión de esa fracción se queda de esta forma, 73 veinteavos. ¿Por qué? Porque no se puede reducir. La única forma en la que podemos reducir esta fracción es convirtiéndola a número mixto. Entonces, por ejemplo, en este caso, al momento de convertirla a número mixto para poder reducirla, me quedaría de la siguiente manera. Lo voy a hacer acá con lápiz. Vean, 73 dividido 20. Entonces buscaría un número que multiplicado, para convertirlo a número mixto, el numerador, pues, la parte de arriba, se divide entre el denominador. Entonces, 73 dividido entre 20. Número que multiplicado por 20 me dé 73 o se acerque es 3. ¿Por qué razón? 3 por 20 me va a dar 60. Entonces acá resto, me quedan a 3 le quito 0, me quedan 3 y a 7 le quito 6, me quedan 1. Entonces ya tengo, por ejemplo acá, este que está acá, siempre va a seguir formando parte de mi denominador. En este caso me quedaría 20 acá como denominador. El denominador siempre va a ser el mismo. Entonces de eso debemos de tener bastante cuidado al momento de dividir. Si ustedes se dan cuenta, la parte que tenemos acá arriba en la división se llama cociente. El cociente, este que está acá, pasa a formar parte de los enteros. Vean, entonces me quedaría 3 enteros, 13 veinteavos. Y el residuo que yo tengo en esta parte de acá es el 13, pasaría a formar parte de mi numerador. Entonces la fracción reducida o convertida en número mixto me quedaría 3 enteros, 13 veinteavos. O sea, la suma de 9 cuartos más 7 quintos me quedaría 3 enteros, 13 veinteavos. Entonces sería la forma en cómo me quedaría reducida en números mixtos, ¿verdad? Entonces esa es la forma. Entonces, quedamos claros de que el primer ejemplo que yo les daba acá es suma de fracciones con igual denominador. En este caso es resta de fracciones con igual denominador. El ejemplo que trabajamos acá es suma de fracciones con diferente denominador. Y voy a borrar esta parte de acá y ahora vamos a trabajar lo que es resta de fracciones con diferente denominador. Vamos con el ejemplo de entonces. Esto es una resta, pero es resta de fracciones con diferente denominador. Y tenemos la primera fracción que sería menos 7 doceavos. Y acá tenemos como les explicaba, solo que acá hubo un pequeño el balance en la copia del ejemplo. Entonces lo voy a borrar acá con un poco de corrector. Entonces lo vamos a hacer en la parte de adelante. La fracción que vamos a resolver es un cuarto menos un cuarto menos 12 veinteavos. Entonces lo que procede acá es sacar MCM de los denominadores. En este caso el MCM sería de 4 y 20. Entonces comenzamos sacando mitad. Mitad de 20 es 10, mitad de 4 es 2, mitad de 10 es 5 y mitad de 2 es 1.
quinta parte de 5 es 1. Multiplicamos los factores primos entonces en este caso y sería 2 por 2, 4, 4 por 5 es 20. Entonces nuestro denominador común va a ser 20. Entonces, de igual manera como lo hicimos en la suma anterior, entonces de igual manera lo vamos a hacer acá. Solo que ya puedo borrar este dato para que me quede espacio para poder seguir trabajando. Entonces, en este caso, dividimos 20 dividido 4 me va a dar a, vean, este 20 se viene y se divide entre el denominador 4. 20 dividido 4 me va a dar a 5. Y 5 por menos 1, pues me va a dar menos 5. Ahora, 20 dividido 20 me va a dar a 1. Y 1 por menos 12 me va a dar menos 12. Entonces ahora signos iguales se suman y se copian el signo de ambos. Es la regla de los números enteros. Menos 5 menos 12 me va a dar menos 17 veinteavos. Entonces, si se dan cuenta, esta fracción ya no se puede simplificar porque los números 17 solo tiene décima séptima parte y 20 pues tiene mitad, tiene cuarta, tiene quinta parte, tiene décima parte y hasta veinteava parte. Entonces, hasta ahí se queda. No se puede reducir ni se puede convertir a número mixto porque es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Entonces, esto es en cuanto a la suma y resta de fracciones con igual denominador. Por ejemplo, cuando trabajamos sumas de fracciones, pues se nos hace sencillo hacerlo de esta forma. Entonces, bueno chicos, esta es la clase de hoy. Espero que les guste. Suma, resta y de fracciones con igual y diferente denominador. Nos miramos en la siguiente clase.